si nos ponemos a analizar precisamente al gobierno, ¿no?, en su conjunto, al Estado, vemos que el gobierno es una suerte de gran caja, recursos infinitos, ¿no? Y esto basta con pensar un poquito nomás y analizar en la cantidad de impuestos que sale de los bolsillos de las y los argentinos. Entonces allí uno dice, el Estado, la verdad, puede tener recursos impresionantes, incalculables al respecto, ¿no? Sin embargo, su magnitud no permite desarrollar un país, paradójicamente, ¿no? Es decir, recauda mucho a través de los impuestos, pero no le permite desarrollar un país. Sin embargo, le sobra para formar un gran partido y sostener decenas de miles de militantes. Y esto va para todos los gobiernos, todos. Desde este último, el presente, empezamos a recorrer el camino para atrás. Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, Néstor, Carlos, Fernando, todos los gobiernos. Porque vemos allí que muchas personas se iniciaron como aficionados, pero terminaron siendo rentados por el propio Estado que bancamos entre todos. Pónganse a pensar esto, cómo es que tenemos un Estado tan gigante, tan grande, y tenemos tanta pobreza, tanta desigualdad, y la única solución de todos los partidos políticos, los gobiernos que se van sucediendo, que se van pasando las postas, es aumentar impuestos. Aumentar impuestos y aumentar la planta del Estado. Entonces vemos cajas de todo tipo, se multiplicaron las instituciones y organismos en manos de ese absurdo pensamiento de que lo importante, por ejemplo, es el ministerio, o esa pretensión de venderte la idea de un progresismo que no estaría llegando de hace muchísimo tiempo a esta parte. Qué importante tener ministerios, ¿no? Y sí, es importante, pero si el ministerio no funciona como tal, no es eficiente, es ineficaz, la verdad queda el título y en el medio queda mucha gente que cobra por eso. Y en el medio nosotros, que somos lo que pagamos los impuestos para sostener toda esa gran estructura del Estado en sus muchas vertientes, el Estado nacional, provincial y municipal. Entonces vemos miles de burócratas, porque aquí quiero dejar en claro algo: los anteriores no fueron mancos en esos temas, solo los necios pueden encontrar virtudes donde no las hay. Esto, insisto, no me canso de repetir, va para todos los gobiernos, que quede claro. Acá no se está hablando solamente de este gobierno, de todos, de todos. Lo que pretende él y la ciudadana es que a través de los impuestos se garantice todos los servicios por los cuales pagamos. Y esto nada tiene que ver con la cuestión libertaria, nada tiene que ver. Es pensar un poco, ser coherentes y decir, si en Argentina estamos pagando más de 170 impuestos entre nacionales, municipales y provinciales, lo que queremos es que todos esos impuestos vayan en el sentido por los cuales lo pagamos, ¿no? Y acá les invito a que nos saquemos los fanatismos, porque insisto, los fanatismos no conducen a nada, solamente estamos analizando qué ha sucedido hace muchísimo tiempo a esta parte. Si no, pregúntenle a las y los empresarios que todos los días se levantan para tratar de generar empleo y tienen trabas todo el tiempo trabas y no avanzan y no avanzan y no avanzan. Y en este marco, las leyes y las ideas creadas para gobernar
parten de una verdad, mientras que los bancos y el poder económico despliegan su propia ideología. Fíjate cómo, le digo al 311, nada tiene que ver con la libertad, ¿no? Porque los bancos, desde hace mucho tiempo a esta parte, han ganado siempre, nunca perdieron. Y las grandes empresas, con todo ese poder enorme que tienen, también están haciendo su propio juego. Es decir, que lo que diga el señor 311 se destierra. Tratemos de ser coherentes, tratemos de pensar y observar y analizar lo que estamos viendo, lo que está pasando hace mucho tiempo a esta parte. Creo que ninguno y ninguna persona que está escuchando a esta hora puede estar contento con esta dirigencia política que lo único que hizo en estos últimos 20, 30 años es solamente acumular pobres. Quien me diga lo contrario está totalmente equivocado. Entonces, ese versito de los adoradores que dicen todo lo privado es mejor a lo público, llevado al extremo al que hemos arribado, nos deja sin Estado en medio de un mercado donde se puede comprar todo, los denominados mercados persa. Y en este marco, el Estado es derrotado por no ser capaz de generar una política que mejore la vida del ciudadano. Esto es irrefutable. Desde hace muchísimos años, quienes han gobernado, los nombres propios que han cambiado, lo único que hicieron es aumentar los problemas. No los han solucionado, han sido ineficaces. Entonces, las y los ciudadanos estamos soportando dos ejércitos invasores. Los que gobiernan, que nos matan con los impuestos, y los del mercado, que nos masacran con los precios. En eso tenemos que navegar las y los ciudadanos que todos los santos días nos levantamos a laburar. Entonces, no es una cosa así y otra no. En todo caso, tendremos que tener un Estado que esté presente, que regule, pero que no se entrometa. Buscar un punto medio en todo. Porque a lo largo de los años tenemos estas dos características. Los que gobiernan, que nos matan con los impuestos, y los del mercado, que nos masacran con los precios. Entonces, la y el ciudadano se encuentra en una verdadera encerrona, porque nos invitan permanentemente a elegir entre instituciones sin equilibrio distributivo, ¿sí? Y tampoco allí aparece el salario digno, o la burocracia sin ninguna justicia y algo de distribución. Y esto piénsenlo porque tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina. En este contexto donde tenemos más del 42% de pobreza en este país, el 60% de las y los adolescentes son pobres. Y esos adolescentes que dentro de 10 años entrarían a la vida laboral, que yo con este paso, la verdad, pobre gente, pobre colectivo, ¿no? La verdad está muy, muy complicado. Entonces, cuando vamos a las urnas, que son estos, la dirigencia política que te va a prometer que vamos a estar mejor, los que están ahora y los anteriores también, ¿sí? Nos invitan a elegir entre instituciones sin equilibrio distributivo ni salarios, o burocracia sin justicia y algo de distribución. Entonces, vemos a los vecinos que muchos no soportan, otros no creen en nadie, y están los que asumen una fe ciega en alguno de estos contrincantes, ¿no? Tenemos al fanático, el fanatismo, ¿no? Enseguida, si empezamos a analizar un poquito de lo que estamos viendo, te dicen, sos libertario, vos tenés que ir con Milei. En lugar de empezar a pensar y decir, bueno, a ver,
¿Cómo hacemos? Porque ni los de ahora ni los anteriores pudieron solucionar esta catástrofe que es la pandemia de la pobreza. ¿Mm? Entonces vemos el consecuente odio en el otro, que claramente nada de esto nos ayuda a cambiar. Y estamos en una rueda del eterno retorno. ¿Mm? Y es llamativo porque ni frente a la enfermedad y el peligro de muerte somos capaces de acercarnos, somos capaces de respetarnos, de gestar coincidencias. Porque esto no lo saca el kirchnerismo, el peronismo solo, ni el macrismo, ni la izquierda sola. Esto lo sacamos entre todos y esto lo tenemos que entender. ¿Mm? Y cuando empezó la pandemia el año pasado, lo veíamos con muy buenos ojos. Esto de el presidente convocando a la oposición. Hoy se rompió todo. A Omar Perotti convocando a la oposición. Hoy está ahí, ¿viste? Puso a dos laderos que están continuamente atacando. Corach y el señor Zuckerman. Constantemente atacando. Y los otros también. Entonces, ni la enfermedad y el peligro de muerte nos hace capaces de acercarnos, de respetarnos y de algún modo encontrar alguna coincidencia. Entonces, en las elecciones que ya están a la vuelta de la esquina, debemos enfrentar a las burocracias y su fruto amargo, que es la desesperanza. Porque la gente está en un modo donde dice, bueno, tengo que ir a votar porque es un deber civil. No lo hace con convicción. Pero no lo hace con convicción porque en la paleta de opciones no encuentra nada. Encuentra más de lo mismo. Y encuentra gente que le echa la culpa al otro. Y así no se va a avanzar nunca. Este país va a tener muy poco futuro al respecto, lamentablemente. Quizás el próximo presidente deba surgir de un frente que no sea ni quien nos gobierna ni quien nos gobernó. Porque está claro que en ambos grupos el fracaso es totalmente inherente a su manera de actuar y pensar. Y es la misma gente, y es lo que me preocupa, que te va a venir a aportar soluciones cuando no las tuvo. Y cuando siempre culpa al otro. Y esa es la miseria en la que estamos sumergidos las y los argentinos. Pero claro, tenemos en el medio que soportar a los fanáticos. Y si estamos frente al fanatismo, mi querido amigo, mi querida amiga, estamos sonados. Esto es Un Día Perfecto, dale.